Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Hoy nos sumergimos en uno de los misterios más fascinantes de la historia bíblica, el contenido del Arca de la Alianza. Del Arca de la Alianza ya hablamos, pero por resumir, un artefacto sagrado que según la tradición albergaba 3 objetos cargados de un profundo simbolismo: las tablas de la ley, el bastón de Aarón y una vasija de maná. Estos 3 elementos no solo formaban parte del legado espiritual de los antiguos israelitas, sino que también siguen ofreciendo valiosas lecciones sobre la moral, el liderazgo y la provisión divina. A lo largo del episodio, exploraremos el significado de cada uno de estos objetos y cómo juntos representan la relación sagrada entre Dios y su pueblo. Más allá de los relatos bíblicos, veremos cómo estos símbolos continúan resonando en el mundo moderno, invitándonos a reflexionar sobre la justicia, la fe y la confianza en lo divino. Así que, acomódate y acompáñame en este viaje a través del tiempo y el simbolismo. Hoy desentrañamos los misterios del Arca de la Alianza y su contenido. ¿Qué tal estáis? Y antes de seguir y antes de empezar, como siempre, que no queda nunca de más desearos que hayáis tenido una semana muy buena, que hayáis pasado muy buena semana, sí, que sea un buen fin de semana el que hayáis también pasado, y que la semana que viene venga llena de dichas, como no podía ser menos. El otro día se me olvidó completamente recordar a la gran Maggie Smith, que falleció la semana pasada, si no recuerdo mal, casi con 90 años de edad, y la gran Maggie Smith, la gran actriz de teatro, no solamente conocida, yo sé que los más jóvenes la conocen más por la profesora McGonagall, pero yo recuerdo haber visto a Maggie Smith en la película de Hercule Poirot, el Orient Express. No hablo del reboot que hicieron hace poquito, hablo de la película original, y a partir de entonces la hemos visto en muchos más sitios, incluido Downton Abbey, que si no habéis tenido la oportunidad de verla, hace de la condesa viuda, os recomiendo encarecidamente que la veáis. Así que nada, mi recordatorio y mi recuerdo y mi especial recuerdo y abrazo a la gran Maggie Smith. Así que nada, como decía, hoy vamos a hablar del contenido del Arca de la Alianza, porque del Arca de la Alianza en sí ya hablamos. Os recomiendo que os paséis por aquel episodio, que está muy bien, sobre el Arca de la Alianza. Y bueno, y también el otro día, hablando de idolatría, cuando hablábamos del becerro de oro, hablábamos un poquito de Aarón, hablábamos de Moisés, hablábamos de las tablas de la ley. Bueno, pues hoy vamos a hablar del contenido del Arca de la Alianza, que tenía cosas dentro. Así que nada, empecemos. Y es que el Arca de la Alianza, por dar un poco más de contexto para aquellos que no hayáis escuchado el anterior programa en el que hablábamos de esto, es sin duda uno de los objetos más fascinantes y misteriosos de la historia religiosa. Su mención en la Biblia y su importancia en la tradición judeocristiana han hecho que este artefacto trascienda el tiempo, convirtiéndose en un símbolo no solo de la fe, sino también de la relación entre el hombre y lo divino. Hoy vamos a explorar los 3 objetos que, según la tradición bíblica, estaban guardados en su interior y qué significan para la humanidad. Pero antes de entrar en detalles sobre ellos, es importante que entendamos qué era el Arca de la Alianza, su propósito y por qué ha cautivado a tantas generaciones. Según la Biblia, este Arca de la Alianza, como ya decíamos, lo vuelvo a repetir en aquel programa, fue creada siguiendo instrucciones precisas dadas por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Era una especie de cofre o caja sagrada, fabricada con madera de acacia y revestida de oro puro,
tanto por dentro como por fuera. En su parte superior, la tapa llamada propiciatorio estaba decorada con 2 querubines también de oro, que extendían sus alas hacia el centro simbolizando la presencia de Dios entre ellos. Este cofre no solo era un símbolo físico del pacto entre Dios e Israel, sino que también se creía que albergaba la presencia misma de Dios, quien hablaba desde entre los querubines. Si recordáis, Indiana Jones, en su título en castellano En busca del arca perdida, aparece una representación muy fiel de cómo creemos que el arca de la alianza era. Bueno, el propósito del arca era doble. Por un lado, servía como testimonio tangible del pacto entre Dios y su pueblo, un recordatorio permanente de las leyes y promesas que regían esta relación divina. Por otro lado, se le atribuía un poder místico y sagrado. Se pensaba que el arca podía obrar milagros, castigar a aquellos que no la respetaban y proteger a quienes estaban en armonía con Dios. Por ejemplo, en el relato bíblico se menciona que los israelitas la llevaban al frente en las batallas y en más de una ocasión la presencia del arca aseguraba la victoria. Bueno, quién sabe. Sin embargo, el destino final del arca es uno de los grandes misterios de la historia. Tras la construcción del templo de Salomón en Jerusalén, se dice que el arca fue colocada en el Santo de los Santos, si os acordáis, el Sancta Sanctorum, el lugar más sagrado del templo. Pero después de la destrucción de Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C., el arca desaparece de los relatos bíblicos. Desde entonces han surgido numerosas teorías sobre su paradero. Algunos creen que fue escondida por los sacerdotes antes de la destrucción del templo, mientras que otros piensan que fue llevada a Etiopía, donde se dice que permanece hasta el día de hoy en la iglesia de Santa María de Sion, en Aksum. Si recordáis también, estaba en Aksum, se dice que está en Aksum y que está también, vigilada continuamente por aquella gente de Santa María de Sion, por aquellos, vamos a decirlo así, no sé si decir frailes, sacerdotes o aquella gente, y que prohíben a cualquier persona, a todo el mundo, el acceso a ella o verla, o sea, con lo cual porfiamos a que el arca de la alianza pueda estar en Santa María de Sion, en Aksum. Más allá de los relatos bíblicos, el arca de la alianza ha sido objeto de fascinación en la cultura popular. Desde libros y películas hasta teorías conspirativas, este artefacto sagrado ha sido interpretado de muchas maneras. Como decía antes, en la película En busca del arca perdida de Steven Spielberg, por ejemplo, el arca se presenta como un objeto de inmenso poder que puede devastar a quien lo profane. Aunque esta es una versión exagerada, refleja bien la veneración y el misterio que rodean el arca en la cultura contemporánea. Lo que realmente convierte al arca en un objeto tan singular es su contenido. Aunque el arca misma es sagrada, lo que habría en su interior también lo era. Según la Biblia, dentro del arca se guardaban 3 objetos, de nuevo las tablas de la ley, el bastón de Aarón y una vasija con maná. Cada uno de estos objetos tenía un significado particular y representaba un aspecto clave del pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Cada uno de estos objetos simbolizaba un recordatorio constante del poder, la misericordia y la provisión de Dios para su pueblo. Las tablas de la ley representaban la autoridad de Dios sobre las leyes y la moral. El bastón de Aarón, o su cayado, como lo queráis decir, su elección divina y la legitimación del sacerdocio, como decíamos el otro día. Se le considera a Aarón, hermano de Moisés, el primer sumo sacerdote de Israel. Y el maná, su provisión milagrosa durante los 40 años que el pueblo pasó en el desierto. 40 años. A lo largo del programa vamos a profundizar en cada uno de estos 3 objetos, explorando no solo su historia, sino también lo que significaba para los israelitas de la antigüedad y lo que sigue simbolizando hoy en día para millones de personas en todo el mundo. Nos adentraremos en la historia detrás de estos objetos y su impacto no solo en la religión, sino también en la cultura, la filosofía y el arte. Porque aunque los tiempos han cambiado, el poder simbólico de estos objetos sigue siendo tan fuerte como él lo era hace miles de años. Pero antes de sumergirnos en los detalles de cada uno de ellos, pensemos en lo que representa el concepto de un pacto sagrado. Para los israelitas, el pacto con Dios era algo más que una simple alianza política o militar. Era un compromiso profundo, una relación espiritual en la que Dios prometía proteger a su pueblo y, a cambio,
ellos debían cumplir con sus mandamientos. El arca, como receptáculo de estos 3 objetos, era la manifestación física de esta relación. Bueno, pues a través de este episodio exploraremos cómo estos 3 objetos aparentemente simples estaban llenos de significado y cómo cada uno jugaba un papel fundamental en la vida religiosa de los israelitas, desde el aspecto legal de las tablas de la ley hasta los elementos más espirituales y milagrosos del bastón de Aarón y el maná. Descubriremos cómo estos objetos no solo formaban parte de la fe, sino que también guiaban el día a día de aquellos que seguían a Dios. Bueno, pues ahora que hemos introducido el contexto general del Arca de la Alianza y su importancia, tanto en la Biblia como en la cultura popular, es momento de comenzar a analizar los 3 objetos que, según la tradición, estaban guardados en su interior. Vamos a empezar con el más conocido y probablemente el más trascendental de ellos, y todos sabéis cuál es: las tablas de la ley, que contenía los 10 mandamientos de Dios. Las tablas de la ley, también conocidas como las tablas de los 10 mandamientos, son el símbolo más claro y duradero del pacto entre Dios y los israelitas. En el relato bíblico, Moisés recibió estos mandamientos directamente de Dios en el monte Sinaí después de que los israelitas escaparan de Egipto y vagaran por el desierto. Este momento, narrado en el libro del Éxodo, es uno de los más dramáticos y sagrados de la historia bíblica. De nuevo, os recomiendo que os paséis por el programa sobre la idolatría, que hablábamos de todo esto. Las tablas estaban escritas en piedra, lo que simboliza la naturaleza eterna e inmutable de las leyes de Dios. A diferencia de los documentos escritos en papiro o cuero, que podían deteriorarse o modificarse, las tablas eran permanentes, como una señal de que las leyes divinas no podían ser alteradas ni por el tiempo ni por los hombres. Bueno, y muchas veces decimos que esto no está escrito en piedra, sobre todo los ingleses lo dicen bastante más que nosotros, y se refiere precisamente a esto, ¿no? A que algo escrito en piedra es muy difícil de borrar, ¿no? Y es casi inmutable. El momento en que Moisés recibe las tablas de la ley es crucial, no solo porque marca el punto en el que los israelitas reciben un código moral directo de Dios, sino porque también representa un cambio en la relación entre Dios y su pueblo. Antes de este evento, la relación estaba más basada en la liberación de la esclavitud en Egipto, en actos de poder divino. Con la entrega de las tablas, esta relación adquiere una dimensión más profunda y moral, donde se espera que los israelitas vivan de acuerdo con un conjunto de reglas que trascienden el simple comportamiento social o político. Bueno, básicamente Dios lo que hizo fue ayudar a Moisés a liberar al pueblo de Israel de Egipto, con las plagas que conocemos como plagas bíblicas, las plagas de Egipto. Y básicamente, una vez que consiguieron su objetivo, que era liberar al pueblo de Israel, entonces fue cuando Dios quiso imponer, y lo he dicho bien, quiso imponer una serie de normas para su pueblo. Estos mandamientos no solo regulaban la vida religiosa y las relaciones entre los individuos, sino que también establecían los principios morales que todavía hoy en día son reconocidos en muchas culturas y tradiciones. Los primeros 4 mandamientos se centran en la relación del ser humano con Dios, mientras que los últimos 6 se enfocan en la relación entre las personas. En ellos vamos a encontrar preceptos como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, que han influido profundamente en la moralidad de sociedades posteriores, más allá de las fronteras del judaísmo. Realmente, la sociedad occidental es una sociedad que ha bebido, sobre todo de la última parte, sobre todo del cristianismo, de las enseñanzas de Cristo, pero también del judaísmo. Y es que este tipo de delitos siguen siendo muy punibles, siguen siendo, incluso la gente que no cree, sigue teniendo rasgos, ¿no?, de esta cultura occidental, que es cultura que viene precisamente del cristianismo o del judaísmo. Por ejemplo, el adulterio, ¿no? Es una norma que viene de aquella época, ¿no? Y es que el simbolismo de las tablas de la ley no se limita a su contenido. También hay un profundo significado en la manera en la que fueron entregadas y la reacción del pueblo ante ellas.
Cuando Moisés bajó del monte Sinaí, si recordáis, tras recibir las tablas, se encontró con los israelitas adorando un becerro de oro, que hablábamos el otro día, lo que simbolizaba la tendencia humana a desviarse del camino correcto, incluso cuando la verdad divina está cerca. Bueno, pues es que Moisés subió al monte Sinaí y le dijo, oye, yo me voy a hablar con Dios. Y cuando vuelve se encuentra aquello, bueno, era totalmente una fiesta. Se habían hecho este becerro de oro, bueno, pues estaban, venían de una costumbre, venían de estar muchos años bajo el influjo egipcio, con lo cual para ellos tener una presencia física de algo era muy importante, ¿no? Bueno, este episodio es importante porque Moisés, en su ira, rompe las primeras tablas de la ley, que también lo hablábamos, un acto que puede interpretarse como la ruptura del pacto debido a la infidelidad del pueblo. Dios, sin embargo, permitió que Moisés subiera de nuevo al monte y recibiera una segunda copia, y parece una coña, pero no lo es. En aquel momento, esto sí que es hablar de guardar las cosas en la nube. Bueno, pues en aquel momento Dios se apiadó un poco del genio de Moisés que hablábamos, de que era un hombre muy temperamental, y le dio una segunda copia, lo que puede entenderse como un signo de la misericordia divina y la voluntad de Dios de perdonar a su pueblo. Dios se aprieta pero no ahoga, como se suele decir. Desde una perspectiva histórica, los 10 mandamientos han tenido un impacto cultural profundo. A lo largo de los siglos se han erigido como base moral no solo en el judaísmo, sino también en el cristianismo y el islam. De hecho, en muchos países de tradición cristiana, los principios contenidos en los 10 mandamientos se han incorporado a sus sistemas legales y morales. El concepto de un código de leyes divinas que guía el comportamiento humano ha sido fundamental en el desarrollo de la idea de leyes naturales o derechos humanos, influenciando a filósofos y legisladores a lo largo de la historia. Nuestro derecho actual, nuestro derecho romano, nuestro derecho occidental no sería posible sin esto, sin todas estas normas y leyes que vienen de las religiones, sobre todo de la religión judeocristiana. Bueno. Pero más allá del aspecto jurídico y moral, el contenido de las tablas de la ley también tiene un significado profundamente espiritual. Los 10 mandamientos no son solo un conjunto de normas, sino un reflejo del carácter de Dios y de su deseo de que los seres humanos vivan en armonía con Él y entre ellos. Por ejemplo, el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No es solo una prohibición contra la idolatría, sino una afirmación de la centralidad de Dios en la vida de los creyentes. Los mandamientos que prohíben el asesinato, el robo o el adulterio reflejan un deseo de crear una comunidad donde la vida, la propiedad y las relaciones humanas sean respetadas y valoradas. Bueno, pues es bastante importante. Desde un punto de vista teológico, las tablas de la ley también son vistas como un medio para la santificación. Al seguir estas leyes, los israelitas no solo vivían de acuerdo con la voluntad de Dios, sino que también se acercaban más a Él en términos espirituales. Cumplir con los 10 mandamientos era una manera de mostrar reverencia y respeto hacia Dios y de mantener una relación sana con Él. Al analizar el impacto de las tablas de la ley, es importante mencionar que no solo tuvieron relevancia en la antigüedad, sino que siguen siendo una referencia crucial en muchas tradiciones religiosas y filosóficas actuales. Incluso fuera del ámbito estrictamente religioso, los 10 mandamientos han sido un símbolo de justicia y rectitud, influyendo en códigos éticos y morales que han perdurado a lo largo de los siglos. Bueno, pues son realmente importantes, ¿no? Además, a lo largo de la historia, artistas, escritores y teólogos han representado el momento en que Moisés recibe las tablas como uno de los grandes momentos fundacionales de la civilización humana. En obras como las de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina o el famoso cuadro de Rembrandt Moisés rompiendo las tablas de la ley, se ha querido capturar la grandeza y la trascendencia de este evento. Es interesante notar que incluso para aquellos que no profesan una fe religiosa, las tablas de la ley siguen teniendo un fuerte valor simbólico como un recordatorio de los límites éticos y morales que guían la vida humana. En resumen, las tablas de la ley no eran solo un conjunto de reglas, sino un pacto vivo entre Dios y su pueblo. Representaban la voluntad divina escrita en piedra, algo inmutable y sagrado, y ofrecía un camino claro hacia la santidad y la justicia. Como veremos más adelante, este primer objeto que contenía el Arca de la Alianza simboliza tanto la justicia divina como el deseo de Dios de que los seres humanos vivan en paz y armonía bajo su guía.
bueno, pues las tablas de la ley, y que lejos estamos de esto último, que lejos estamos de vivir en paz y armonía. Básicamente es la realidad, y aunque la gente no le guste, y aunque la gente no quiera, y aunque la gente, bueno, pues hoy esté más lejos que nunca de la fe, para el que crea, para el que no crea, bueno, pues eso, ¿no? Para esa gente, ¿no? Bueno, pues el estar tan lejos de esta fe no te hace inmune o no te hace externo a su influencia. Y es que, como digo, Occidente debe sus leyes, debe su ética y su código moral al cristianismo y al judaísmo. Esto es básico. El no matarás, el no robarás, el no cometerás adulterio y una serie de normas que parecen tontas, parece algo normal y corriente, pero para nosotros ya es normal y corriente porque ya lo tenemos asumido. Llevamos más de 2000 años con ese código moral, con esa ética. Entonces lo hemos convertido en nuestro ABC. Lo hemos convertido en algo habitual, en algo natural. Para nosotros matar a una persona, para la mayoría, es el sumum de la crueldad, no sabríamos si podríamos, no sabemos si podríamos llegar al punto en el que tuviéramos que matar a alguien, incluso en defensa propia. Bueno, pues todo esto, independientemente de que haya gente que quiera considerarse fuera de el impacto y fuera de bueno, pues de las religiones, ¿no? Bueno, vivimos bajo unas normas y unos códigos que beben, en este caso, muchísimo de estas religiones, ¿no? Bueno, pues estas han sido más o menos las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Bueno, pues el segundo objeto que se encontraba dentro del Arca de la Alianza es el bastón de Aarón, un objeto con una rica historia y un simbolismo muy profundo. En la tradición bíblica, este bastón no es solo un simple palo de pastor, sino que está imbuido de un poder divino que lo convierte en una señal de la elección de Aarón como sumo sacerdote de Israel, como decía antes, el primer sumo sacerdote de Israel. Para comprender plenamente su significado es necesario sumergirse en la historia que lo rodea, su papel dentro del sistema religioso israelita y las implicaciones espirituales que tiene. El bastón de Aarón aparece en varios momentos cruciales en los relatos del Éxodo y Números, y es un símbolo tanto de su autoridad como de su legitimidad. Uno de los episodios más conocidos en los que se menciona el bastón de Aarón ocurre durante la rebelión de Coré, descrita en el libro de Números, capítulo 16. En esta historia, un grupo de israelitas liderado por Coré cuestiona la autoridad de Moisés y Aarón. Esto siempre pasa, ¿no? Bueno, estos dos mandan. ¿Por qué mandan estos, no? Pues yo me quejo. Bueno, pues en este caso, Coré, ¿no? Argumentando que ellos no deberían de ser los únicos que puedan acceder al sacerdocio. En respuesta, Moisés recibe las instrucciones de Dios para que los jefes de las 12 tribus de Israel traigan cada uno un bastón al tabernáculo. El bastón que florezca indicará quién ha sido elegido por Dios. Bueno, pues al día siguiente el bastón de Aarón no solo había florecido, sino que también había producido almendras, lo que fue una clara señal de que Dios había elegido a Aarón y su descendencia como los únicos legítimos sacerdotes de Israel. Ojo, aquí hablamos de eso, de no confundir con un sacerdocio normal y corriente, ¿no? Como puede ser el de ahora mismo, ¿no? Estamos hablando de otra cosa. Este milagro es un recordatorio de que la autoridad sacerdotal no era algo que se pudiera asumir por ambición o por rebelión, sino que debía ser otorgada directamente por Dios. Bueno, el bastón de Aarón, por tanto, se convierte en un símbolo de la elección individual y la legitimidad espiritual. En un contexto donde los israelitas a menudo luchaban con la obediencia y la fidelidad a las órdenes de Dios, este objeto servía como una señal visible de que Dios estaba involucrado activamente en la vida de su pueblo y que había designado a ciertos individuos para desempeñar roles específicos. En este caso, Aarón y sus descendientes fueron escogidos como intermediarios entre Dios y el pueblo, para llevar a cabo los ritos y sacrificios necesarios para mantener la relación con lo divino. Bueno, desde un punto de vista teológico,
el florecimiento del bastón también tiene un fuerte significado simbólico. El hecho de que un bastón seco pudiera florecer y dar fruto de manera milagrosa es un símbolo de la vida que surge de la muerte, o del poder de Dios para transformar lo inerte en algo vivo. Ojo, que no es baladí, que estamos hablando de sacar vida de la muerte, que es básicamente lo que pasó, aunque fuera con un bastón. Este concepto de renovación y vida a partir de lo muerto es un tema recurrente en la Biblia, y el bastón de Aarón es una representación física de esa capacidad divina para traer vida donde no debería haberla. Además de la rebelión de este Coré, el bastón de Aarón también aparece en otras partes de la narrativa bíblica como una señal de poder. Uno de los episodios más recordados es cuando Moisés y Aarón se enfrentan al faraón en Egipto. Aarón, siguiendo las instrucciones de Dios, lanza su bastón al suelo y este se convierte en una serpiente. Esto lo recordaréis también todos. Un acto que muestra el poder de Dios sobre la creación y sobre los dioses de Egipto. Aunque los magos del faraón logran replicar este truco mediante sus artes, la serpiente de Aarón devora las serpientes de los magos, demostrando que el poder de Dios es superior a cualquier magia o engaño humano. Si recordáis la película de dibujos animados El Príncipe de Egipto, esto en esa película se enseña muy bien y es una película que os recomiendo, es una película que está muy bien, independientemente de creencias o no creencias. Bueno, este episodio, junto con otros donde el bastón de Aarón es utilizado para realizar milagros, como la transformación del agua en sangre o el desencadenamiento de las plagas, refuerza el rol del bastón como un instrumento del poder divino. No era simplemente un objeto simbólico, sino que se utilizaba activamente para realizar las obras de Dios. En este sentido, el bastón de Aarón representa tanto la autoridad de Dios como su capacidad de intervenir directamente en los asuntos humanos a través de sus elegidos. En un nivel más profundo, el bastón de Aarón es también un símbolo de liderazgo y guía. En la antigüedad, los bastones eran herramientas esenciales para los pastores, a día de hoy lo siguen siendo, que los usaban no solo para caminar, sino también para dirigir y proteger a sus rebaños. De manera similar, Aarón, como sumo sacerdote, estaba encargado de guiar al pueblo de Israel en su vida espiritual, asegurándose de que siguieran los mandamientos y ofrecieran los sacrificios adecuados a Dios. El bastón, por tanto, puede interpretarse como una representación de la responsabilidad del liderazgo espiritual, no solo en el sentido de la autoridad, sino también en el de la protección y el cuidado del pueblo. Bueno, pues el bastón de Aarón también tiene conexiones simbólicas con otros bastones milagrosos que aparecen en las escrituras. No hay ni uno, hay unos cuantos. En particular, se puede hacer una comparación con el bastón de Moisés, que también fue utilizado para realizar milagros, como la división del Mar Rojo o la obtención de agua de la roca en Horeb. Aunque Moisés y Aarón tenían roles diferentes, Moisés era más el líder político y Aarón el líder espiritual, ¿quién lo diría? Sus bastones compartían una función similar como canales del poder divino. Ambos objetos simbolizan la intervención de Dios en el mundo físico y su capacidad para alterar el curso de la naturaleza cuando lo considera necesario. Por otro lado, el hecho de que el bastón de Aarón florezca específicamente con almendras también es significativo. El almendro es un árbol que florece muy temprano, a menudo antes de que el invierno haya terminado completamente, lo que lo convierte en un símbolo de vigilancia y prontitud. En la tradición bíblica, esta conexión con el almendro puede interpretarse como una señal de la prontitud de Dios para cumplir sus promesas y para intervenir cuando su pueblo lo necesita. Así, el bastón de Aarón no solo representa la autoridad divina, sino también la vigilancia y el cuidado continuo de Dios sobre su pueblo. Finalmente, el bastón de Aarón no solo es un símbolo de poder en su contexto bíblico, sino que también ha influido en la forma en la que las tradiciones sacerdotales se han desarrollado en diferentes religiones. En el cristianismo, por ejemplo, el bastón a menudo se asocia con la figura del obispo, quien tradicionalmente porta un báculo o un cayado pastoral, como signo de su autoridad y responsabilidad sobre su congregación. Aunque el simbolismo ha cambiado a lo largo del tiempo, la idea de que un líder religioso debe guiar y proteger a su comunidad se mantiene firme en muchas tradiciones religiosas hasta el día de hoy. Bueno, en resumen, el bastón de Aarón es mucho más que un objeto físico, es un símbolo de la autoridad y elección divina.
de la vida que Dios puede traer de la muerte y del liderazgo espiritual, representando la legitimidad del sacerdocio de Aarón y por extensión de aquellos que siguen los caminos de Dios. A través de este bastón, los israelitas podían ver una señal tangible de la presencia de Dios entre ellos y de su cuidado constante por su bienestar espiritual. Bueno, pues el bastón de Aarón, o su cayado, que bueno, pues que era muy importante, como habéis podido escuchar, no solamente era un palo, ¿no?, donde apoyarse o con el que cuidar al rebaño, no solamente animal, sino también humano, ¿no?, en este caso también a su rebaño, ¿no?, a los israelíes, ¿no?, israelitas. En este caso es que también era milagroso, ¿no? Y la forma en la que Dios tuvo de parar esta rebelión, ¿no?, de Coreb fue de, bueno, pues básicamente decir: el que florezca del bastón, que salgan flores, será el que yo elija para ser mi sacerdote, ¿no? No solamente floreció, sino que también echó, bueno, pues almendras, ¿no?, el fruto del almendro. Bueno, bueno, como imagen, ¿no?, es muy poderosa, ¿no? Es muy poderosa. Nadie espera que de un palo que está muerto, que no tiene raíces, que no tiene nada de nada, florezca, ¿no? Es la imagen poderosa, ¿no?, de que Dios, como decía antes, saca vida de la muerte, ¿no? Saca vida de la muerte. Bueno, el tercer y último objeto que se encontraba en el Arca de la Alianza era una vasija de maná, un símbolo profundamente ligado a la idea de la provisión divina. A través de este objeto se recordaba constantemente a los israelitas que Dios era su proveedor en tiempos de necesidad y que Él se encargaba de sustentar a su pueblo de maneras milagrosas. Esta vasija tiene un gran valor simbólico, no solo porque representa el sustento físico que Dios otorgó a los israelitas durante esta trayectoria, ¿no?, o travesía, mejor dicho, en el desierto, sino también porque tiene implicaciones espirituales que trascienden el simple acto de comer. El maná, de acuerdo con el relato bíblico, fue el alimento milagroso que Dios proporcionó al pueblo de Israel durante los 40 años que vagaron por el desierto después de su éxodo de Egipto. En el libro del Éxodo, capítulo 16, se cuenta cómo el pueblo comenzó a quejarse por la falta de alimento, anhelando la comida que tenían en Egipto. En respuesta a estas quejas, Dios les envió este maná, una sustancia misteriosa que caía del cielo como rocío y que debía recolectarse cada mañana. El nombre de maná deriva del hebreo manjú, que significa literalmente ¿qué es esto?, reflejando la sorpresa. Sí, de ahí viene, tanto que decimos lo de maná. Bueno, pues viene de manjú, separado M-A-N espacio H-U, manjú. ¿Qué eso? ¿Qué significaba? ¿Qué es esto? Reflejando la sorpresa y la confusión de los israelitas cuando vieron por primera vez este extraño sustento. Según el relato, el maná tenía el aspecto de una escarcha blanca y su sabor era como tortas de miel. Este maná debía ser recolectado cada mañana y se les ordenaba que no guardaran más de lo que necesitaban para un solo día, excepto el sexto día. Ojo, cuando podían recoger el doble para poder descansar en el sábado. Si recordáis, o bueno, por recordar, el sábado es el día, por excelencia, es como el domingo para los cristianos. Bueno, pues es el sábado para los judíos, es el sábado, que es en el día en el que se descansa, ¿no? En el que se descansa. Bueno, pues recogían el doble, ¿no?, para cubrir también el sábado. Bueno, pues si alguien trataba de guardar más de lo necesario, el maná se pudría y criaba gusanos. Este detalle no solo enfatizaba la necesidad de confiar en la provisión diaria de Dios, sino también la importancia de obedecer las instrucciones divinas. Me viene a la cabeza que ha habido varias veces a lo largo de la historia en la que en ciertos sitios ha caído una especie de algo raro, de sustancia del cielo. Muchas veces lo describen como si fuera cabello de ángel, lo que sería lo de los dulces, ¿no?, el cabello de ángel. ¿Quién sabe, no? ¿Quién sabe si no fuera este maná? ¿Quién sabe? Bueno, pues el hecho de que una vasija con maná fuera preservada dentro del Arca de la Alianza tenía un significado muy especial. No era simplemente un recuerdo de un evento histórico, sino un símbolo duradero de la fidelidad de Dios para con su pueblo.
Cada vez que los israelitas veían o pensaban en el arca, recordaban cómo Dios había cuidado de ellos en los momentos más difíciles de su historia, cuando estaban en el desierto sin hogar ni recursos. La vasija de maná era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, Dios provee. Uno de los temas clave que subyacen en la historia del maná es la dependencia total de Dios. Los israelitas, al no tener fuentes de alimento, no tenían esas fuentes de alimento estables, por decirlo así, en el desierto, no podían sobrevivir sin la intervención divina. Este maná que caía del cielo les recordaba que su vida y su bienestar dependían por completo de Dios, pero había más que una simple provisión física en este acto. Dios no solo le estaba dando comida al pueblo, sino que les estaba enseñando a confiar en Él diariamente, sin acumular ni acaparar más de lo necesario. El maná, por lo tanto, era también un símbolo de la fe. Cada día los israelitas debían creer que Dios seguiría proveyendo al día siguiente. Si os dais cuenta, lo que hace Dios es continuamente poner a prueba a su pueblo, ¿no? Poner a prueba a este pueblo elegido. Este principio de confiar en la provisión diaria de Dios se refleja también en otras partes de la Biblia, más notablemente en el Padre Nuestro, la oración que Jesús enseñó a sus discípulos, donde se dice: «Danos hoy el pan nuestro de cada día». Aquí vemos una continuidad en las enseñanzas de que los seres humanos deben aprender a confiar en Dios para sus necesidades diarias, en lugar de vivir en la ansiedad o en la acumulación innecesaria. El significado espiritual del maná se profundiza cuando vemos cómo se conecta con otros eventos y símbolos en la Biblia. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una conexión explícita entre el maná y Él mismo, como el pan de vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 32 al 35, después de que Jesús alimentara a una multitud con 5 panes y 2 peces, el pueblo le pregunta por una señal similar a la del maná que Moisés les dio. Jesús les responde que no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, sino Dios, y que el verdadero pan del cielo es Él mismo. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. De esta manera, el maná se convierte en un símbolo precursor de la provisión espiritual que Dios da a través de Cristo. Dios hila fino, Hay que ver que Dios hila fino. En la tradición cristiana, el maná también ha sido visto como un símbolo del sacramento de la Eucaristía o la comunión. Así como los israelitas fueron sostenidos físicamente por el maná en el desierto, los cristianos son sostenidos espiritualmente por el pan del cielo, que es Cristo en la Eucaristía. Esta conexión entre el maná y la provisión espiritual en el cristianismo es profunda y ha sido tema de reflexión teológica durante siglos. Otro aspecto importante del maná es el concepto de suficiencia. En la historia del maná, Dios proveía exactamente lo necesario para cada día, ni más ni menos. Esto enseña un principio de moderación y contentamiento. En un mundo moderno que a menudo promueve el consumo excesivo, lo hablábamos también el otro día, y la acumulación de bienes, el maná ofrece una perspectiva diferente. La suficiencia de tener lo necesario, de confiar en que Dios proveerá lo que necesitamos sin caer en la tentación de desear más de lo que nos corresponde. En muchas tradiciones religiosas, este principio de suficiencia está relacionado con la simplicidad y el desapego de lo material. El maná, que se descomponía si se guardaba en exceso, nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en la acumulación de cosas materiales, sino en Dios, quien es la fuente de todas nuestras necesidades. Este es un concepto que ha resonado no solo en el judaísmo y el cristianismo, sino también en otras religiones y filosofías que valoran la vida sencilla y la dependencia en lo divino o en la naturaleza para nuestras necesidades básicas. Un tema final que se puede destacar en la historia del maná es el de la gratitud. A pesar de que el maná era un milagro diario que mantenía con vida a los israelitas, a menudo lo tomaban por sentado, quejándose de su monotonía o deseando volver a los alimentos que tenían en Egipto. Bueno, pues imaginaros 40 años comiendo lo mismo. Complicado. Este comportamiento refleja una tendencia humana universal. Cuando estamos demasiado familiarizados con algo, tendemos a subestimarlo o a quejarnos de lo que no tenemos, en lugar de agradecer lo que tenemos. La vasija de maná en el Arca de la Alianza
no era solo un recordatorio de la provisión de Dios, sino también de la necesidad de cultivar un espíritu de gratitud por las bendiciones, incluso por aquellas que pueden parecer rutinarias o insignificantes. En este sentido, el maná nos desafía a ser agradecidos no solo por los grandes milagros, sino también por las bendiciones cotidianas que a menudo damos por sentadas. En resumen, la vasija de maná dentro del Arca de la Alianza no era solo un recordatorio de la provisión física de Dios en el desierto, sino que también tenía un profundo significado espiritual. Simbolizaba la dependencia diaria de Dios, la suficiencia de sus dones y la necesidad de gratitud. Además, el maná prefiguraba el sustento espiritual que Dios proporcionaba a través de Cristo, el pan de vida, y sigue siendo un símbolo poderoso en la provisión divina tanto en el ámbito material como en el espiritual. Este tercer y último objeto en el Arca de la Alianza nos recuerda que aunque el ser humano puede enfrentar dificultades y desafíos, Dios siempre provee de una manera u otra. Ya sea en forma de maná físico o espiritual, la elección es clara. Debemos confiar en la suficiencia de Dios y vivir con un corazón agradecido por las bendiciones que Él nos otorga. Bueno, pues el maná. Y hay algo en lo que estoy de acuerdo. Si a ti te gusta mucho el arroz, no desayunarías, comerías, cenarías y merendarías arroz. Seguramente no. Bueno, a lo mejor algunos sí. Claro, entiendo perfectamente esta necesidad, ¿no?, de los judíos de decir otra vez maná, otra vez maná, otra vez maná, todos los días maná. Pero como bien dice, solemos o tendemos a quejarnos de lo ya conocido, de lo que damos por hecho y subestimar lo que no tenemos o lo que echamos de menos, o no sé, es complicado, pero sí que es verdad que, como decía también, Dios aprieta pero no ahoga, ¿no? Y con esto nos enseña también una lección muy clara, ¿no? Es importante apreciar lo que tenemos, siempre es importante apreciar lo que tenemos, aunque sea maná y aunque sea todos los días. Bueno, pues habiendo explorado en profundidad los tres objetos contenidos en el Arca de la Alianza, las tablas de la ley, el bastón de Aarón y la vasija de maná, es hora de conectar estos elementos y reflexionar sobre su significado en conjunto, tanto para los israelitas en tiempos bíblicos como para nosotros hoy en día. El Arca de la Alianza no era simplemente un cofre que contenía reliquias históricas, sino que representaba el núcleo del pacto sagrado entre Dios y su pueblo. Cada uno de estos tres objetos aportaba una dimensión única a esa relación, y juntos ofrecían un cuadro completo de la naturaleza de Dios y su trato con la humanidad. Primero, consideremos el propósito unificador de los tres objetos. Las tablas de la ley representan el aspecto legal del pacto, el acuerdo explícito entre Dios e Israel sobre cómo vivir una vida justa y moral. Este código no solo regulaba el comportamiento, sino que era la manifestación física de las expectativas divinas sobre el pueblo. El bastón de Aarón, por su parte, simboliza el liderazgo espiritual y la autoridad que Dios había instituido entre su pueblo, un recordatorio de que la vida religiosa debía tener una estructura legítima y un liderazgo divinamente ordenado. Finalmente, la vasija de maná ofrecía una imagen de la provisión constante de Dios, asegurando que en medio de las pruebas y dificultades, Él siempre estaría presente para proveer lo necesario para la supervivencia tanto física como espiritual. En conjunto, estos tres objetos se encapsulaban tres áreas críticas de la relación entre Dios e Israel: la ley, el liderazgo y la provisión. No es sorprendente, por tanto, que estos tres elementos estuvieran contenidos dentro del arca, un objeto tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía acercarse a él. Y solo una vez al año, como decíamos también en aquel programa, en el día de la expiación. La santidad del arca no solo provenía de su construcción elaborada o de los querubines dorados, ¿no?, que adornaban su tapa, sino de los poderosos símbolos que residían en su interior, que recordaban constantemente a los israelitas la naturaleza especial de su pacto con Dios. El Arca de la Alianza también tenía una dimensión simbólica aún mayor, representaba la presencia misma de Dios entre su pueblo. En varias ocasiones a lo largo de la narrativa bíblica, el arca es mencionada como el lugar desde donde Dios hablaba a Moisés y a los sumos sacerdotes, y donde su presencia se manifestaba de manera poderosa. Este concepto de Dios habitando entre su pueblo es una idea clave en el judaísmo y el cristianismo, y se refuerza con la imagen del arca como el trono de Dios en la tierra, un lugar desde donde gobernaba y cuidaba de su pueblo.
Es interesante notar que el arca acompañaba a los israelitas en sus viajes y batallas, como un signo tangible de que Dios estaba con ellos en cada paso. En el libro de Josué, por ejemplo, el arca es llevada al frente durante la conquista de Jericó, y su presencia es fundamental para la victoria milagrosa que los israelitas logran. De esta manera, el arca no solo servía como un recordatorio espiritual, sino también como un instrumento activo del poder de Dios. Su presencia aseguraba la protección divina y garantizaba que cuando el pueblo estaba en obediencia, Dios estaba de su lado. Este rol del arca como protección divina también tiene un lado oscuro. En el relato bíblico, aquellos que trataban de manipular o profanar el arca se enfrentaban a terribles consecuencias. Uno de los ejemplos más conocidos es el de Uzá, quien fue fulminado al tocar el arca sin permiso mientras intentaba estabilizarla cuando parecía que caería de un carro. Este episodio, aunque trágico, enfatiza la santidad y el poder del arca y su contenido, mostrando que no era algo con lo que los humanos pudieran interactuar de manera casual o irreverente. Su poder era tanto una fuente de bendición como de castigo, dependiendo de cómo se acercaran a él. Bueno, pues como decíamos también antes, el destino final del Arca de la Alianza ha sido uno de los grandes misterios históricos. Tras la destrucción del Templo de Salomón por los babilonios en el 586 a.C., el Arca desapareció de los relatos bíblicos y su paradero ha sido objeto de especulación durante siglos. Algunas tradiciones sugieren que fue escondida por los sacerdotes para protegerla de los invasores, mientras que otras afirman que fue llevada a lugares tan lejanos como Etiopía o que incluso fue destruida. Sea cual sea el destino del arca, su destino final, su desaparición ha añadido una aura de misterio y reverencia que solo ha aumentado su poder simbólico a lo largo del tiempo. El hecho de que el arca no esté presente físicamente en el mundo actual puede verse como una metáfora de la ausencia de Dios, pero también de su presencia espiritual continua. Aunque el arca ya no se encuentra en el templo o en el centro de la vida religiosa de los israelitas, su significado y poder no ha disminuido. De hecho, para muchos, su ausencia solo ha magnificado su importancia como un símbolo de fe y esperanza. Esto nos lleva a una reflexión más profunda sobre el papel de los símbolos en la religión. Aunque los objetos sagrados pueden desaparecer o perderse, su significado permanece en el corazón y la mente de los creyentes. Hoy en día, los tres objetos del Arca de la Alianza y el mismo arca continúan teniendo un poder simbólico en varias tradiciones religiosas espirituales. En el judaísmo, el arca sigue siendo un recordatorio del pacto entre Dios de Israel y los propios israelitas, y de la centralidad de la ley divina. En el cristianismo, el arca ha sido reinterpretada de varias maneras, incluyendo una representación simbólica de Cristo como el nuevo lugar donde habita la presencia de Dios. Además, los tres objetos pueden tener aplicaciones más universales. Las tablas de la ley nos recuerdan la importancia de un código moral compartido que trasciende las religiones y culturas, y el bastón de Aarón nos enseña sobre el valor del liderazgo legítimo y el poder de la renovación divina, mientras que la vasija de maná nos invita a confiar en la suficiencia de la provisión diaria y a vivir con gratitud. Estos principios no solo son relevantes en un contexto religioso, sino que también hablan a nuestras vidas cotidianas, recordándonos la importancia de la justicia, el liderazgo sabio y la fe en momentos de incertidumbre. El Arca de la Alianza, con sus tres objetos sagrados, nos ofrece una visión completa de la relación entre lo humano y lo divino. Nos recuerda que la ley, el liderazgo y la provisión no son simplemente cuestiones mundanas, sino que también tienen una dimensión sagrada. Cada uno de estos elementos está entrelazado con el otro y juntos forman un pacto que ha dado forma a la historia de la humanidad, ofreciendo un modelo de fe, justicia y confianza en lo divino que sigue resonando en nuestros días. En última instancia, el Arca de la Alianza no es solo un símbolo del pasado, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo vivimos nuestras vidas hoy en día. Al igual que los israelitas, enfrentamos desafíos y momentos de duda, pero a través de los símbolos del arca podemos recordar que la ley de Dios, su guía espiritual y su provisión siempre están presentes, aunque no siempre de manera visible o tangible. Como tal, el poder del arca reside no solo en lo que contenía, sino en lo que representa, un pacto eterno entre lo humano y lo divino, una relación de confianza, obediencia y cuidado mutuo. Bueno, pues para cerrar este análisis exhaustivo, y vamos terminando,
de estos 3 objetos contenidos en el Arca de la Alianza y su relevancia, es importante explorar cómo cada uno de estos elementos sagrados sigue influyendo en nuestra comprensión actual de lo divino y de la moralidad y de la vida espiritual. Aunque sus orígenes se remontan a la historia antigua de Israel, los conceptos que representan continúan teniendo un impacto universal y atemporal. Las tablas de la ley con los 10 mandamientos han dejado una huella indeleble, no solo en la religión, sino también en los sistemas jurídicos y morales de muchas sociedades. Incluso aquellos que no siguen una tradición religiosa directa derivada del judaísmo y el cristianismo, reconocen el impacto de estos principios o que estos principios han tenido en la formación de las ideas de justicia, moralidad y responsabilidad comunitaria. Hoy en día, los 10 mandamientos no son solo vistos como preceptos religiosos, sino como un conjunto de principios éticos que abordan la convivencia social y la responsabilidad hacia los demás. Estos principios han encontrado su lugar en códigos legales modernos, ya que muchos de los mandamientos, como el prohibir el asesinato, el robo o el falso testimonio, están profundamente enraizados en las leyes que rigen nuestras sociedades. Pero más allá de su influencia legal, estas tablas nos recuerdan la importancia de vivir de acuerdo con una norma moral superior, una que busca el bien común y la integridad personal. En un mundo que a menudo parece lleno de relativismo moral, los 10 mandamientos continúan desafiándonos a reflexionar sobre nuestras acciones y nuestras obligaciones hacia los demás. Nos recuerdan que aunque nuestras sociedades cambian y evolucionan, algunos principios fundamentales sobre el respeto, la justicia y la verdad son universales y atemporales. Bueno, pues el bastón de Aarón, con su milagroso florecimiento, tiene un significado más allá de la historia de Aarón y los israelitas. Este objeto es una poderosa representación de la legitimidad del liderazgo espiritual. En un tiempo donde las figuras de autoridad son constantemente puestas en duda, la historia de Aarón y de su bastón es un recordatorio de que el verdadero liderazgo, especialmente en el ámbito espiritual, proviene de una elección divina o legítima y no de la mera ambición personal. Este concepto tiene relevancia en el mundo moderno, donde la idea del liderazgo no solo se aplica en un contexto religioso, sino también en el social, político y comunitario. Un buen líder, como el bastón de Aarón nos recuerda, no es simplemente aquel que asume el poder, sino que aquel que es elegido por su capacidad de guiar con sabiduría, justicia y compasión. En muchos sentidos, el bastón de Aarón también simboliza la renovación espiritual. Al igual que el bastón seco que floreció y dio fruto, nuestra vida espiritual puede pasar por temporadas de sequía y renovación. El milagro de un bastón que florece donde antes no había vida nos enseña que Dios puede obrar en nuestras vidas de maneras inesperadas, trayendo vida nueva incluso en los momentos de mayor dificultad o estancamiento espiritual. La vasija de maná, preservada como un recordatorio de la provisión diaria de Dios, sigue siendo un símbolo poderoso para muchos hoy en día. En un mundo marcado por la incertidumbre económica, las crisis alimentarias y el temor al futuro, el maná nos invita a confiar en que Dios provee lo que necesitamos, aunque no siempre de la manera que esperamos. La enseñanza central del maná es la suficiencia, aprender a estar satisfechos con lo que tenemos, en lugar de estar constantemente buscando más o temiendo por el futuro. Esto es especialmente relevante en una sociedad que a menudo fomenta el consumo excesivo y el deseo insaciable de acumular bienes materiales. El maná nos recuerda que Dios nos da lo necesario para cada día y que debemos aprender a confiar en su provisión diaria sin caer en la tentación de acaparar o vivir en la ansiedad. En un nivel más espiritual, el maná también nos desafía a reflexionar sobre el tipo de alimento que buscamos. En un sentido literal, el maná era un sustento físico, pero también es un símbolo de alimento espiritual que Dios nos ofrece diariamente. Así como los israelitas dependían del maná para sobrevivir en el desierto, nosotros también debemos depender del pan espiritual que Dios nos proporciona, sea a través de la oración, la meditación, la escritura o la comunión con otros creyentes. El Arca de la Alianza y su contenido no solo representan elementos históricos o religiosos, sino también símbolos profundos que trascienden el tiempo y la cultura. Como decía, las tablas de la ley nos invitan a reflexionar sobre el compromiso moral y ético de nuestras vidas, el bastón de Aarón nos recuerda el valor del liderazgo espiritual legítimo y renovador, y el maná nos enseña sobre la confianza en la provisión divina y la gratitud por lo que tenemos. Estos 3 elementos juntos nos ofrecen una guía para la vida, una vida que busca la justicia, que confía en la guía de líderes sabios y que aprende a estar satisfecha con las bendiciones diarias que Dios nos da. Si bien el arca en sí misma ha desaparecido, los principios que representa continúan vivos y relevantes hoy.
Y es que el arca y su contenido, aunque perdida en el tiempo, sigue viva en su legado espiritual. Al final, lo que nos importa, o lo que debería importar, no es si el arca puede ser encontrada o no, sino que los símbolos que contenía nos sigan enseñando sobre cómo vivir una vida, bueno, de fe o plena, ¿no? Esperanza y amor en un mundo que, al igual que el desierto de los israelitas, a menudo parece caótico e incierto. Bueno, pues así llegamos al final a través de los misterios y los simbolismos del Arca de la Alianza y sus 3 objetos sagrados. Hemos explorado las tablas de la ley, el bastón de Aarón y la vasija de maná, no solo como reliquias antiguas, sino como símbolos que siguen resonando en nuestra vida moderna. Cada uno de estos elementos nos habla de aspectos fundamentales de la experiencia humana: necesidad de código moral, valor de liderazgo legítimo y guiado por principios espirituales, y la importancia de confiar en la provisión diaria y vivir con gratitud. Más allá de los relatos bíblicos, que sé que a muchos nos interesan, estos objetos invitan a una reflexión más profunda sobre nuestra vida cotidiana, sobre cómo nos relacionamos con lo divino, con nuestras responsabilidades morales y con los demás. Y aunque el arca en sí misma es un misterio perdido en el tiempo, su legado sigue vivo en la forma en que nos relacionamos con estos conceptos. Al igual que los antiguos israelitas llevaban el arca con ellos en sus travesías, nosotros también podemos llevar estos principios con nosotros a medida que navegamos por las complejidades de la vida moderna. La justicia, la confianza y la gratitud son más que ideas antiguas, son claves para vivir con sentido y propósito en cualquier época. Así que, y ya sí que sí, y acabamos. Al concluir este episodio te invito a reflexionar sobre estos símbolos, no solo como reliquias del pasado, sino como guías para el presente, porque en última instancia, aunque los objetos sagrados del arca fueron perdidos, lo que representan sigue siendo algo que podemos encontrar cada día en nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra fe. Gracias de todo corazón por acompañarme en este viaje al corazón, valga la redundancia, del misterio del Arca de la Alianza. Espero que hayáis estado muy bien. Gracias por dedicarme este tiempo. Espero que tengáis una maravillosa semana, que estéis muy bien, que estéis muy sanos, que estéis muy felices, y que nos encontramos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los enigmas y las historias que nos conectan con lo más profundo de lo humano y lo divino. Que trabajéis mucho o poco, que lo digo siempre, y que nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere, y si no, ya veremos. Hasta pronto.